El Moreno fue un factor de la unidad y del acuerdo. Y para tú entender la actualidad, si vienes de izquierda, tienes que tener una valoración de tu propio pasado. Y no pude contener mis lágrimas cuando entre las imágenes hermosas de los muertos y de los sobrevivientes, me encontré que estaba Magali Pineda entre ellos. Uno de los dirigentes emblemáticos del movimiento revolucionario de República Dominicana post dictadura de Trujillo es Rafael Taveras Rosario, más conocido como Fafa Taveras, miembro de la dirección del movimiento revolucionario 14 de junio, posteriormente dirigente importante, miembro del Comité Central del Movimiento Popular Dominicano, posteriormente creador del Núcleo Comunista de los Trabajadores, y luego pasó al Partido Revolucionario Dominicano y al Partido Revolucionario Moderno, organización que está en el poder hoy día. Fafa Taveras es un hombre de una amplia tradición porque además fue comandante de la Revolución de Abril de 1965 en resistencia a la intervención militar de los Estados Unidos en República Dominicana. Le agradecemos a Fafa que haya aceptado esta conversación para nosotros muy importante, para poder descifrar cuál es el problema que históricamente ha confrontado el movimiento de izquierda, que ha tenido tantas dificultades para producir un proceso unitario que le dé fuerza electoral para alcanzar posiciones importantes de poder en República Dominicana, o de alianzas con otros sectores más conservadores, incluyendo los de derecha, como ocurrió en 1974 con el Acuerdo de Santiago, pero que finalmente terminó disuelto. Fafa, muchas gracias por aceptarnos esta conversación y quiero saber tu interpretación de lo que ha pasado con la izquierda de República Dominicana. Si se trata de un problema personal entre los líderes de izquierda o de un problema ideológico en el que no había solución posible porque cada quien estaba siguiendo una versión distinta del socialismo. Yo creo que hay una matriz cultural en esto. Yo soy de lo que sostiene la idea de que en la fundación de la República se marcó un rumbo cuando Pedro Santana creó una presión para imponer el artículo 210 a la Constitución que se estaba haciendo. Basado en eso, se aseguró la hegemonía del funcionario a partir de ese artículo sobre toda la institucionalidad. Y a lo largo de toda la historia, la característica era que funcionó la idea de que los jefes deciden. No era la representación, ni era la institucionalidad. Eran los jefes los que decidían. Con el artículo 210, el presidente de la República anulaba todo en la práctica todos los derechos. Entonces, eso estuvo presente al grado tal que ninguno de los personajes progresistas que tuvieron en la presidencia pudieron incidir en alterar esa característica de la política dominicana. Ni Espaillá ni ninguno logró. Primero, ni Luperón tampoco. Porque en el fondo lo primero era que no entendieron eso, nunca se refirieron a esa herencia, ni valoraron lo que representaba el hecho de que en la política se había creado de esa manera una visión colectiva sustentada en la percepción de la mayoría de que los jefes decidían, que la política era una oportunidad para tú lograr tus propósitos. Entonces, para ser político había que ser militar, había que ser autócrata. El hecho era que la política era un atractivo que tenía además la característica de que era tu salvación para tú llegar. Esa idea alcanzó con Trujillo la máxima dimensión, porque él personalizó todo, lo militar, lo político, lo económico, lo cultural, hasta lo pasional, porque él fue hasta dueño de las mujeres. Sí. En ese marco se consolida la dictadura de Trujillo, es basada en esa visión que terminó aceptando como legítima la maduración de esa práctica vieja en la que se había formado todo el mundo. Muerto Trujillo, nadie abordó como una característica de la herencia de la dictadura
esa noción del ejercicio y la práctica política. Y el 14 de junio, Manolo Tavares Justo, como el gran líder carismático del movimiento progresista que sale, que nace en ese momento, además revestido del heroísmo, del martirologio, ¿no era la persona que podía ver la diferencia? Había un problema. Manolo no tenía formación política para esa dimensión. Era su mujer, la que tenía la madera y la visión. Pero él era el compañero integrado, la consigue en la universidad cuando ella retorna, después que le permitieron, porque le habían prohibido primero. Sí, retornar a la universidad. Y ahí que se conoce con Manolo. Y entonces Manolo sale penetrado de la influencia de su mujer. Poca gente dice esto, pero yo que conocí a Minerva, que era de su territorio, que fui su muchacho demandado siendo un palomo, te digo, el pensamiento y la madurez política de ella no tenían paralelo. Ella era superior en pensamiento político. político. Todo el mundo de esa época tenía una cultura de la antigüedad, de Roma, de Grecia, un conocimiento de valores y de política que no lo compartía nadie. Y bajo ese impacto Manolo era una obra de Minerva. Sin embargo, el hecho de que Minerva la matan hace que Manolo tenga una gran orfandad entonces cuando sale de la cárcel y bajo eso. Y desde ese punto de vista, lo que sale es la debilidad de su formación. Y se expresa en el 14 de junio. El 14 de junio fue un movimiento, entre otras cosas, impulsado por la victoria de Fidel Castro. Es impensable para mi generación el impacto que produjo el hecho de tú saber que en enero de 1959 el presidente de Cuba estaba aquí como un exiliado, Fulgencio Batista, que uno lo veía en la calle y que en Cuba había un florecimiento de una participación masiva de la población. Y Fidel llega a La Habana y comienzan a fusilar a los esbirros y a los otros. Sobre nuestra generación, ese impacto fue sacudimiento permanente de nuestra pasividad y de nuestra vida. Eso generó en este país en forma tal que el día 6 de enero de 1959, en la casa de Yuyo de Alessandro, que era sobrino de Manolo, porque la mamá de Yuyo era hermana de padre de Manolo, doña Carmen, se reunieron Manolo, Minerva, Yuyo y otras personas. Y ahí en ese día, Minerva fue capaz de decir, caramba, si los cubanos pudieron salir de una dictadurita, nosotros estamos obligados a salir de la nuestra. El 6 de enero de 1959, bajo el impacto de lo que pasaba allá. Porque Minerva en la frontera oía mejor que nosotros las emisoras cubanas y seguía el desenvolvimiento. Y la seducción más grande era tú saber que a todos estos asesinos le estaban empezando cuenta de que había una emergencia y una renovación y que los dictadores estaban todos huyendo, los que no estaban presos. Eso creó una imagen. Oye, pero si los cubanos pudieron, nosotros también, con más razón. Pero el 14 de junio... Yo te digo, eso como la nutrición del sentimiento que generó un movimiento sin precedente de compartir. Yo te digo que yo fui un muchacho mandado de Minerva porque yo fui donde Luis Gómez, por ejemplo. Luis Gómez Pérez. Mandado por Minerva. Estaba en la Santo Tomé número 4. Yo fui a San Francisco de Macorís, donde Niño Álvarez y Dulce Tejada, mandado por Minerva. Yo me encontré incluso con curas y seminaristas que por mi vinculación con la iglesia era un escenario natural, al grado tal que nosotros, bajo el impacto de esa influencia que fue la Revolución Cubana en el alma de todos nosotros, decidimos, apoyándonos en las vacaciones del 59, reunir y trabajar con los seminaristas. Ezequiel González, que murió, sí, y Francisco Aníbal González, que está vivo, Pachico, éramos los 3 estudiantes y éramos muy amigos. Ezequiel era primo hermano de Minerva y Pachico era era sobrino del marido de Patria, es decir, gente que estaba muy vinculado a ellos. Y yo aparezco con ellos en ese proceso.
Entonces, nosotros nos nutrimos precisamente de toda esa influencia y de ese calor. Y creamos un movimiento religioso que fue la primera estructura vinculada al 14, se llamaba Acción Clero Cultural, donde la reunión con seminaristas, con el cura Ercilio de Jesús Moya de Tenares, el padre Daniel Cruz del arzobispado de Santiago, que era muy activo, el padre Abreu de la Vega, y seminaristas de todas partes. Luis Ramón Peña González era seminarista de la Romana, y yo fui enviado por otro seminarista de la Romana a verlo, y él volvió entonces al campo donde mí. Marién García de Moca, y decenas de jóvenes de esa época, lo menciono los dos porque los dos se quedaron muertos en la 40. Pero era parte de un movimiento donde teníamos vinculado en grado tal que el cardenal López Rodríguez era parte de ese movimiento. Jovencito, él era seminarista, y yo fui a Barranca a verlo a él con esos dos, y él era muy entusiasta. Y así como estaba el padre Vinicio Disla, que después fue obispo de Santiago, era sí, también de ese movimiento. Es decir, creamos un movimiento y entonces fuimos donde Minerva a decirle que teníamos esa base. Y ahí ella lo que hace es captarnos a nosotros. No se pueden seguir desarrollando las experiencias particulares, hay que integrarlas. Y esa lucha es la que desde la vacación del 52 hasta enero se empuja, porque hay que crear una situación interna. Pero de ahí surge todo el movimiento de izquierda, Fafa. De ahí el 14 de junio es el árbol nutricio, como tú dices. Yo te estoy haciendo la descripción, sí, porque es fácil entender en eso que la motivación de nosotros era muy limitada. Era una reacción espiritual, subjetiva, pero no comprendíamos nosotros la estructura del poder que combatíamos, y estábamos actuando bajo la influencia de una realidad como la cubana. Entonces, con ese espíritu de la juventud incontenible, el movimiento se desarrolló por todo el país, y frente a ese hecho es que se plantea cómo organizarlo. Y entonces se celebra el 9 de enero en Mao, en la casa de Charlie Bogar, un encuentro organizado por Manolo y Minerva, donde había representación de San Pedro Macorís, de Santiago, de diversos sitios. Un congreso entonces. Una especie de congreso. Y se produce el encuentro. Y en ese encuentro de Mao, es de Minerva la palabra de que debemos llamarnos 14 de junio como reconocimiento a los expedicionarios, porque la invasión de ellos aquí, frente al impacto que produjo Cuba, fueron cosas que nos impulsaron al nivel de tú olvidarte de tus estudios. Esto no puede seguir así. Además, en Cuba había habido el movimiento 26 de enero. 26 de enero, pero sobre todo con la experiencia cubana y la expedición, la subjetividad de nuestra generación era incontenible. Pero nosotros no teníamos comprensión de lo que vivíamos, ni teníamos tampoco la experiencia ni la madurez, pero sí teníamos la dedicación de que respondíamos a ese impacto. Y es ahí donde se produce entonces la necesidad de coordinar el movimiento. Y en esa reunión es que Minerva plantea de que debía llamarnos 14 de junio en reconocimiento a la acción de los expedicionarios y asumir el programa que ellos trajeron. El programa de 5 puntos. 5 puntos. Entonces el 14 se constituye también escogiendo una dirección. En una sociedad machista, la gente pone los ojos en Manolo, aunque debía haberlo puesto en Minerva. Pero Manolo era la expresión favorable. Pero cuando se escogió esa dirección, ahí estaba Fafa Taveras. No. No estaba. Porque yo era de Salcedo, y de Salcedo tenía Minerva y a todo el mundo allá. Ahí estaba la representación. Yo muy ligado muy bien con Minerva. Y Leandro Guzmán, que era el esposo de María Teresa, lo pone en tesorero. Y a Pipe Faxa, secretario general. Y tú ves por la presencia de dos maridos de la Mirabal, cuál era la matriz de la situación. El marido de Minerva y el marido de María Teresa estaban ahí. Al otro día comenzó la prisión. Es decir, se elaboró el programa, se elaboró el nombre, se escogió la dirección y al otro día comenzó a caer preso.
decir, ese es el origen del 14 de junio. Y desde ese punto de vista... ¿Estuvo penetrado desde el principio? No, fue una acción de un compañero de Montecristi, Pérez Collado, que conocía a un señor que estaba en el este, y él era del grupo que junto con Manolo estaba en Montecristi promoviendo toda la creación. Y en Ara del Extendiere él fue a San Pedro Macorís a hablar con ese amigo, que lo recibió feliz y le dijo, y su información que coge con Mario se la traspasa al servicio de inteligencia. Y ese hijo de puta es que tiene en condiciones tal que comenzaron en diciembre la gente de inteligencia a darle seguimiento a los movimientos. Al movimiento. Hasta que se produce esa información del encuentro que construyó su dirección, le puso el nombre y asumió un programa de Mao. Y al otro día se desató la persecución. Cuando tú ves así la historia, tú te das cuenta, hay un déficit. Hay un déficit. Que era la visión de todos nosotros. Éramos un instrumento de la emotividad de esa época. ¿Qué edad tenía Manolo en ese momento? Para entender un poco generacionalmente. Minerva había nacido en el 26. Ya. Y estamos hablando del 60. 30, entonces estamos hablando de 34 años. Iba a cumplir 34 años. Manolo era por lo menos un año, yo creo que menor que ella. Ya. Y la que tenía por eso la madurez entre todos, había vivido la experiencia de organización posguerra. Había tenido vínculo con Pericles Franco, un hombre vinculado a la izquierda y que estaba en Cuba. Había desarrollado práctica de la conspiración. La única experiencia de ese movimiento era Minerva. Pero en el fondo había una realidad. Lo que predominó en el país fue ese peso emocional del impacto de la Revolución Cubana y del sacrificio del 14 de junio, sobre todo nosotros empujándonos. Así que cuando ahí se desata, después de elegir una dirección que no pudo desarrollarse, que no pudo ejercer su función, la prisión. Entonces nos encontramos en la cárcel, en la desnudez y la arbitrariedad. El marxismo y esa idea de la izquierda revolucionaria vinculada con Cuba, esa idea del tema ideológico, ustedes provenían de relaciones con iglesias, relaciones de carácter religioso, pero progresista. ¿En qué momento es que se introduce el tema del marxismo? Ya sabíamos que los marxistas habían llegado con los exiliados españoles en el año 39. Sí, pero en el fondo no había una influencia del marxismo sobre el movimiento. Habían gente marxista, pero no había ni escuela, ni medios de divulgación. Eran relaciones personales. Ya. Pero no había un centro que permitiera una irradiación sobre esto, ni había tampoco una herencia cultural, histórica, que uno conociera. Sin embargo, el éxito de los cubanos fortalecía la actitud de una sociedad, esa tendencia de la izquierda que rescataba la Revolución Cubana. Eso sí, entonces tú te encontrabas con un detalle que es el que se expresa con Manolo. El procedimiento fundamental es el medio de lucha, cómo organizamos la resistencia, que es con lo que Fidel llegó. Y así se organiza. Un ejército popular. Y desde ese punto de vista, el 14 de junio, cuando muere Trujillo y salimos de la cárcel todos, los que sobrevivimos, se encontró con que llegaron también los primeros exiliados dominicanos que habían tenido una formación elemental en Cuba. Y ellos son los que propician aquí la creación de la infraestructura. Un movimiento interno del partido, pero sujeto al control del jefe, pero actuando al margen de la institucionalidad partidaria. De Manolo. Que es lo que permite, yo digo, que yo sobreviva, porque fue conociendo ese detalle y descubriendo que existía esa infraestructura. Y yo era de la dirección escogida por un congreso del 14 de junio, y yo no sabía de la infraestructura, que yo vengo a la capital y me riego, y planteo que hay que discutirlo, y yo pierdo la discusión en la dirección. Eso fue la introducción del foquismo como método de lucha del 14 de junio. Así es, así que se forma la idea para ese levantamiento, y así es que se da esa visión. Y tú tienes, cuando ves cómo se conforma,
que había una debilidad institucional formal, que era hijo de ese impacto emocional de aquella experiencia, y tú creyendo que podía organizar aquí el mismo camino. Y no pudieron ni siquiera preparar el camino, porque se probó que no tenían ni infraestructura en el campo, ni estructura social. Era basado en esa influencia que en ese sentido... Ese idealismo de formar un ejército popular estilo como el movimiento 26. Entonces nosotros teníamos un gran valor por el sacrificio y por el martirio de muchos, pero una profunda debilidad de la comprensión del momento. Vamos a hacer una pausa. Ellos se entregaron muchas vidas, porque las escarpadas montañas de Quisqueya siempre estuvieron ahí. No solo eso, no. La experiencia que se pagó en la tortura y en la muerte fue inmensa. Pero tú te preguntas, ¿cuál es el aporte cultural que quedó de esa época? El influjo de la subjetividad. Nada más. Nada más. El 14 dio para hacer un periodiquito que salía después público, pero ni siquiera dejamos claro una propuesta fundamental para la oposición que hacíamos. Es decir, la debilidad cultural nuestra explica por qué pagamos tan caro y tenemos un resultado tan débil. Tan débil. Vamos a hablar de 1965 como oportunidad para formar un movimiento de izquierda unificado y todo lo que sucedió a partir de entonces. En un momento retornamos en este diálogo con Rafael Fafa Taveras. Fafa, todo el mundo coincide en que la Revolución de Abril del año 65 fue una oportunidad para la izquierda conformar un movimiento sólido, no solo de resistencia, sino también de unidad política con miras a los procesos futuros. No se dio así. La izquierda no aprovechó ese momento, siguió habiendo mucho martirologio y finalmente cuando llegaron los momentos de ir a procesos electorales, la izquierda tampoco aprovechó nada. Y todo ha resultado que apenas la izquierda ha tenido un senador en República Dominicana. José González Espinosa, por Barahona. Es el cargo más alto que ha tenido la izquierda de una persona, y diputado, como ha sido con Fidelio de Pradel, diputado nacional. No hay conmigo. Contigo también, sí, diputado también, ciertamente. Entonces, ¿qué reflexión podemos hacer sobre esa herencia histórica, ese sacrificio, esa entrega? He leído, Cayetano Rodríguez del Prado escribió, que los MPDistas se sacaban la sangre para venderla y poder hacer el periódico Libertad, porque no tenían dinero para imprimir el periódico. ¿Qué te parece? ¿Qué cosa, qué reflexión, Fafa, podemos hacer de ese resultado que se tiene hoy? Había un sentimiento donde el martirilogio se asumía como una posibilidad. El destino nuestro podía ser morir asesinado o despedazado por la tortura, y eso no nos detenía. Había una actitud de entrega en el movimiento y de visualización ideológica de una victoria, pero no había un conocimiento de la sociedad. Y el déficit mayor de nuestra generación fue precisamente eso. No poner en primer plano, conocer nuestra realidad. El primer plano era conocer un esquema de guía ideológica sobre esa referencia, que a nivel del marxismo y de la lucha del mundo habría espacio para la victoria. Y nosotros éramos unos portadores de la perspectiva ideológica que no teníamos los pies puestos sobre nuestra tierra. Pero se entregaron muchas vidas valiosas. Sí, pero... Otto Morales, Amin Abel, Maximiliano Gómez, son tantos. Vete antes, Guido Gil. Guido Gil. Era un periodista con una formación abogado cultural. Y periodista. Escribió un trabajo sobre Luperón. Sobre la restauración de la República. Entonces, sí. Habían personalidades que tenían base cultural, pero ningún movimiento se sentó en una comprensión de la realidad, en un análisis de la vida en la que teníamos que desenvolvernos. Era en función del impacto ideológico de cómo tú asumes esta orientación o aquella. Por eso el movimiento se atomizó
prosoviético, prochino, castrista. Pero no hubo un movimiento auténticamente nacional que cimentara su punto de vista en una propuesta que, basada en la historia local, se planteara una posibilidad de avance. Esa visión apareció tardíamente y fue muy limitada. Apareció con el Moreno, con Maximiliano Gómez, que fue el que puso en primer plano en la lucha interna el análisis de la realidad. El análisis de la realidad y ver qué permitía. Y es por eso que es el único grupo que fue capaz de participar en el acuerdo de Santiago, donde se incorporó hasta Wessing, un militar absorbo, un militar golpista, pero que se decía, hay que propiciar una gran unidad para salir de esta herencia trujillista. Eso ni siquiera fue asumido globalmente por todo el pensamiento de izquierda. Había una visión muy sectarizada de la izquierda, marcada por la ilusión que nos sedujo a todos nosotros de lo que era el sentido revolucionario o el pensamiento marxista. El pensamiento marxista no fue usado por uno estudiar la realidad, sino para uno reproducir las referencias de otras sociedades o de otras producciones. Yo creo que la verdura cultural del movimiento revolucionario dominicano fue la debilidad mayor que explica el hecho de que hoy tú no tienes un movimiento organizado de izquierda, ni tienes una cultura cimentada a fondo en nuestras publicaciones. Los 12 años de Balaguer fueron 12 años de represión, de persecución, de clandestinidad, que crearon una cultura del anonimato. Esa cultura y además todas esas muertes que se produjeron llevaron a la izquierda a arrinconarse y a aislarse del pueblo dominicano. ¿Fue así o no? Claro, bajo la persecución nos limitaron la vida pública y además la posibilidad de la comunicación con otros sectores. La Victoria era el lugar de los izquierdistas. Nos redujeron a sobrevivir y eso tenía un límite en el vínculo con los otros. El lugar de referencia mayor que tuvimos en la izquierda era la cárcel. La cárcel de la Victoria. Y efectivamente. Y allí nació Reenvío. Allá en la Victoria teníamos un trabajo de conjunto, sí. Podíamos estudiar y ver las cosas que nunca pudimos organizar afuera. Entonces teníamos una debilidad de la formación y de la cultura que muchos de los dirigentes no asumen. Porque algo tiene que explicar este hecho de con tanto sacrificio, de una perseverante presencia bajo esas banderas revolucionarias o del cambio o marxista, estemos disgregados, sin ninguna organización presente. Sin pero también estaba el exilio, en donde había muchos izquierdistas que tampoco se ponían de acuerdo. Es que había un problema, lo característico era la atomización, y lo segundo, no era fácil a los compañeros del exilio venir a integrarse a este ambiente. Había una separación demasiado notable entre lo que ellos vivían y lo que ellos encontraron aquí. Tú te encontrabas con gente que tenía formación y cultura política, que no fue maestro aquí. Entonces, ¿qué pasaba? Había una dificultad para la integración y era la ausencia de visión, de una referencia, ¿qué impacto de un faro, tuvo de alguien que lo formara? La muerte de Maximiliano Gómez. Por cierto, se acaban de cumplir 50 años del asesinato de Maximiliano Gómez. Muy buen recuerdo. En mayo, 22 de mayo sí. de 1971. Asesinado el Moreno. ¿Qué impacto tuvo eso en el movimiento de izquierda y particularmente en el MPD? Fomentar la atomización. El Moreno fue un factor de la unidad y del acuerdo, tanto entre los izquierdistas, por eso nosotros el 14 de abril no encontramos con él, como con los otros sectores. El vínculo con Peña Gómez era un problema de fundamento muy grande, porque Peña Gómez era el único dirigente burgués de este país que tenía una comprensión del marxismo en cierta medida, que no era anticomunista y que no se espantaba entonces tener vínculo con la izquierda, al revés, trataba de buscarlo. Y desde ese ámbito, el vínculo con Peña Gómez fue profundamente estrecho, del Moreno, mío y de todos nosotros. Trató de salvar a Maximiliano Gómez. Siempre. Por los testimonios que he oído de Pablo Gómez Borbón, Tony Raful, que han dicho que Maximiliano Gómez
fue advertido por Peña Gómez de que iba a ser asesinado. Claro, el hecho real es que Peña mostró una solidaridad y una preocupación que no mostró ninguno, ni siquiera dirigente de izquierda, en la visión y en la actitud. Y tú lo ves hoy y tú lo lees y te das cuenta que él tenía un vínculo teórico que permitía entender cosas, pero tenía una actitud humana, su sensibilidad para relacionarse con la gente. Peña Gómez era un tigre generoso y desde ese punto de vista fue profundamente marcado por el afecto, la relación con él en identidades políticas. Él me lleva al PRM, al PRD, y me dice que quiere que yo sea diputado. Yo no se lo pedí y yo no tuve que ser del PRD para hacer eso. Él me escogió. Me quería poner de primer diputado porque en esa época era una lista lo que hacían. Pero tenía a Tony Raful y yo era el número 2 después de Tony Raful, puesto por él, traído de fuera. Esa relación del vínculo y del reconocimiento nada más la tuvo Peña con relación de la izquierda. Y cuando el PRD llega por primera vez al poder, Peña se queda al margen. El hecho real es que el PRD llegó al poder, pero Peña no. Peña no llegó. En 1978 Peña Gómez no llegó al poder. No, Peña no llegó. Muchas dificultades. Entonces nosotros éramos unos socios de él, también marginados, pero teníamos esa relación. Nuestro vínculo con esa fuerza era Peña. No. Ahora, la llegada del PRD al poder representa un cambio, porque se produjo por iniciativa de Jorge Blanco y por Peña Gómez, que presionó para que se produjese la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados, de todos. Hanley Herman no podía llegar al país y llegó montado en un avión de Omar Torrijos con la negativa del gobierno de Antonio Guzmán. Entonces me gustaría saber, ¿entendió la izquierda la llegada al poder del PRD y el espacio de libertad que se creaba? Primero representó tanto que creó una imagen de vida pública. Se propició, ya no era clandestina la situación. La llegada al poder saliendo de Balaguer fue un estímulo a ampliar la vida política y del compromiso. Pero nosotros estábamos todos buscando caminos, con otros grupos, con otras tendencias, buscando cómo organizarnos. Ustedes crearon el núcleo comunista de los trabajadores en ese el bloque momento socialista, haciendo esfuerzos por encontrar, por construir un espacio de participación diversa. Nadie de la izquierda pudo construirlo. Y en el fondo, yo insisto, era un déficit fundamental, el desconocimiento de la realidad actual en la que actuábamos, la comprensión histórica de las herencias a las que teníamos que enfrentarnos y superar. Entonces éramos instrumentalizados, factores ideológicos instrumentalizados, cuando la guía no era el conocimiento de la real, sino era la relación con las ideologías. Y eso fue una ruptura. ¿Qué te explica de que hoy no hay una organización de izquierda representativa y responsable? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no hay alguien que represente la izquierda, que tenga un 5, un 10, un 15%, un 20% del electorado en República Dominicana? Quedamos alguna gente vinculada a la izquierda con pensamiento progresista, pero tú no tienes hoy un núcleo que lo vea en desarrollo, articulando su relación con la realidad, caminando bajo esa bandera. ¿Tú no lo ves? Ni siquiera con los frentes de masas que se crearon, tipo Unión Patriótica Antiimperialista, Frente Amplio y todos los demás movimientos, nuevos rumbos que se crearon en diferentes momentos. Una de las debilidades de la izquierda fue que no pudo articularse con las masas en el orden de organizar. Por ejemplo, el movimiento campesino tuvo impulso para acciones propias. Pero ¿qué queda del movimiento campesino? ¿Qué se proyecta? ¿Cuáles eran sus aspiraciones? Con el movimiento sindical y el movimiento obrero creamos núcleos en entidades, pero no fuimos capaces de crear una corriente de los trabajadores representativa con los empleados públicos. Aquí nada más queda el sindicato de los maestros, pero no tiene ninguna vinculación con demanda progresista. Entonces, desde ese punto de vista, fuimos incapaces de organizar la diversidad de los sectores. Y la izquierda estuvo reducida entonces a un círculo muy pequeño. Y esa dificultad para organizar la diversidad de los sectores sociales
solo lo explica la limitada formación en el conocimiento de lo concreto, bajo la motivación que teníamos de las ilusiones ideológicas. ¿Eso significa que el sector conservador fue mucho más inteligente y manejó mejor la política en términos de realidad que la izquierda? No es que fueron más inteligentes, es que ellos se quedaron en el poder y continuaron. Ellos no alcanzaron ningún poder, ellos fueron los herederos del trujillismo. Una muestra es cómo toda la propiedad que concentró Trujillo, ¿dónde están? En manos de particulares y de empresarios. ¿Dónde están los espacios fundamentales? Hubo una continuidad de ese predominio en el poder de los sectores dominantes. Y hoy día el empresariado es, junto a los dirigentes del gobierno, las dos fuerzas sociales principales. Aquí no ha habido de verdad hasta ahora una auténtica comprensión de la realidad que permita construir una corriente renovadora. Ese es el desafío que tenemos hoy. ¿Y es posible hacer un replanteamiento de la política desde el punto de vista progresista? Porque la Constitución de hoy es más atrasada que la Constitución de 1963 de Juan Bosch. No ha habido una Constitución con el nivel de la de 63. El proyecto de más envergadura es ese y sigue estando todavía por encima de los otros. De todos los demás. Claro, ahora tú te encuentras, ¿hay alguna propuesta? Pero han pasado 60 años, 62 años. Y lo primero es el vacío. ¿Dónde está la herencia cultural de nosotros? Cuando tú ves la realidad, ¿dónde está la herencia cultural de nosotros? Tenemos una herencia ética. Mucha gente seria, dedicada con honestidad a la lucha, que pagó con su vida o con su tiempo. Mucha gente seria que no se degradó con los vicios del sistema, pero una ineficacia inmensa en el movimiento social. Tú te dices, nosotros teníamos ideas de mujeres. ¿Qué ideas de mujeres hemos construido nosotros como movimiento en este país? Aún encarnando la necesidad de la lucha por los intereses de las mujeres, aún produciendo gente en nuestra fila, como fue mi compañera Magali Pineda, y como fueron decenas de mujeres. ¿Dónde está la herencia cultural de un movimiento de mujeres? El movimiento de la juventud, que era sobre todo con los estudiantes, ¿dónde está? Fafa, aquí no se ha podido aprobar un código penal por el tema de las 3 causales, que en todos los países... Solo en 5 países del mundo están vigentes. Ajá. Pero yo te digo, ¿dónde está el movimiento? Los estudiantes fueron una fuerza inicialmente. ¿Qué ha pasado? Han crecido las universidades, pero se ha debilitado la estructura estudiantil. Un dirigente estudiantil asumió la presidencia de Chile hace poco. Pero lo concreto es, yo te quiero decir aquí, ¿cómo nos hemos desvinculado de la realidad? ¿Cómo no ha sido posible construir un vínculo con los sectores sociales, ni con los trabajadores, ni con los empleados públicos, ni con los profesionales, ni con los estudiantes, ni con las mujeres? Y eso se puede mantener de manera aérea como una globalización responsable, digamos, de todos, y no hay alguien específico. Se puede decir que Manolo es responsable, se puede decir que Camaño es el responsable, o que es el Moreno el responsable. No, es un problema de la época. O de los que sobrevivieron. Tú estás hablando de la globalización, y yo quiero decirte, parte del problema que tiene la izquierda es que no entiende este momento. No solo que no entiende su propia práctica, que no hay una visión autocrítica reconociendo los límites, no existe. Además de eso hay un problema, la ignorancia de la actualidad. Yo tengo aquí hoy día, mira, este pantalón está hecho en China. Sí. Este saco. Esta chaqueta, sí. Esta chaqueta está hecha en Bangladesh. Esa camisa, la franela que yo tengo está hecha también en China. Esta franela, esta camisa está hecha en Italia, pero el pantaloncillo que tengo está hecho en Honduras. Yo ando vestido de una diversidad. Eso que yo uso como referencia de usted está instrumentalizado por los cambios y no lo entiende. Hay una situación nueva en el mundo y que obliga a una comprensión de ella. Y junto con esa comprensión de la actualidad, tenemos que hacer una evaluación de nuestros límites de ayer.
Y yo insisto, en los límites de ayer la cuestión esencial es el desconocimiento de lo concreto de esta sociedad. Es la sujeción a la ideología al margen de los procesos. Y hoy día el desafío es evaluar bien nuestro pasado, no querer simplemente por el mérito, por el sacrificio, con honradez, por la entrega. Sí, son virtudes, pero no son suficientes. ¿Y hay reemplazo en ese movimiento progresista de República Dominicana? ¿Se puede decir que hay sustitutos, gente que sustituye a Manolo, a Min, al Moreno, a Fafa Taveras, a Minerva? Hoy día. Lo que ha habido es un agotamiento y una descomposición del proceso. Desde ese punto de vista hay un desafío para los restos del movimiento y para los que pueden integrarse, para la emergencia de la voluntad de ahora. Hay un desafío. Entender la actualidad y valorar bien el pasado. Son las dos cosas. Imprescindible usted tener una evaluación de este pasado del que nosotros somos sobrevivientes, y dos, tener una guía que le permita actuar congruente con el sentimiento de la mayoría, no con la aspiración ideológica tuya, sino con el congruente con la mayoría. Mira lo de Bolivia. Nadie pensó que podía volver el hombre que tuvo que volver a Bolivia. Evo Morales. Ahí está Evo Morales, con una posición de haber reivindicado los intereses de los sectores sociales indígenas que tenía su país. Nadie pensaba en un retorno de un heredero de Allende como el que está en la presidencia de Chile. Boric, en Chile. Nadie pensaba en que un guerrillero podía ser el candidato a ganar en Colombia. O que en Perú y en Ecuador haya habido una conmoción, y que en Honduras haya una mujer encabezando diciendo que quiere refundar a Perú, a Ecuador. Entonces, a Honduras. Desde ese punto de vista hay una realidad nueva, y yo te digo, sin tú entender la dimensión de la actualidad, no puedes orientar nada que te permita aprovecharla. Y para tú entender la actualidad, si vienes de izquierda, tienes que tener una valoración de tu propio pasado. Claro. Y tenemos esos dos vacíos, ni la valoración ni la interpretación. Por eso la izquierda aparece como un recuerdo y no como una perspectiva. Qué bien. Bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Rafael Fafa Taveras. La gente puede valorar esto. Se acaba de realizar un acto, Fafa, de recordación 50 años después del asesinato de Maximiliano Gómez en Bruselas. Ese acto de alguna manera viene antecedido, no solamente porque es el aniversario grueso, redondo, sino también porque hay un libro que se publicó que se llama Morir en Bruselas, de Pablo Gómez Borbón, un dominicano que vive en Bélgica y que ha replanteado la cuestión, trayendo la memoria de Miriam Pinedo, la esposa de Otto Morales, que fue asesinada, descuartizada, desmembrado su cabeza y repartida por diferentes lugares. En el mismo año 1971, en diciembre de 1971, asesinada por Manolo Plata. Esa es más o menos la idea generalizada, como consecuencia de una supuesta venganza por ella haber tenido información o haber sido parte de la muerte del Moreno. Este acto de recordación de Maximiliano Gómez como que trajo una vibración, una emoción y una posibilidad de que gente con pensamientos como Maximiliano Gómez puede unirse y pensar en plantear políticamente. Yo estuve y no pude contener mis lágrimas cuando entre las imágenes hermosas de los muertos y de los sobrevivientes me encontré que estaba Magali Pineda entre ellos. Y ahí estaban gente que habían sido mis hermanos de la vida, como Guido Gil. Guido Gil. Que aunque la gente no lo conozca, era una estrella de persona. Entonces, Juan Miguel, fue un acto muy lindo, con una presentación de las imágenes de los muertos que tuvieron vinculado a ese proceso del MPD, que cuando tú llegabas en un ambiente muy acogedor, no podía escapar del impacto que te producía encontrarte con todas esas víctimas. Y luego vino el acto, un acto de recordación al Moreno en sus 51 años de muerte. Y yo te digo, con una diversidad de grupos que coincidieron y además con un hecho.
tú te encontraste ahí con combatientes de toda esa época, con sobrevivientes, con gente que aún pegado al reducto del MPD iba con su camisa roja y su pantalón negro, todavía con una gran vitalidad. Y el Moreno como referencia tiene una validez. Fue un hombre que yo me hice referencia a él, que convirtió su actividad política en una búsqueda del camino en la realidad para avanzar. Tiene ese mérito la memoria del Moreno. Y los que hoy recurren a esa memoria, procediendo de diversas experiencias, los que hoy recurren, tienen en ese camino un desafío. El hecho de que el Moreno fuera capaz de participar en el Acuerdo de Santiago, con Wessing ahí, porque en la coyuntura él no iba a anteponer la diferencia ideológica a la necesidad de ver cómo se reunían las fuerzas suficientes para salir. Pero el Acuerdo de Santiago ocurrió un poco después de la muerte del Moreno. Sí, pero lo que estamos hablando es que el heredero de él participaba como una consecuencia, de su orientación, sí, de que había sido eso. Entonces, yo creo que sí, que ahora hay un desafío para hablar de cuál es el camino y el rumbo en que debemos comprometernos las fuerzas de la sociedad que están más dedicadas a abrir caminos de renovación. Y en ese orden, yo insisto que hay dos cosas: entender este momento. Si usted no lo entiende, no lo puede aprovechar. Y este es un momento donde estamos asistiendo a un detalle, al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Después del fin de la Guerra Fría, que había una división de un lado y de otro y de Occidente, lo que ha predominado es un solo mercado en el mundo. Y eso le da una característica de competencia a las naciones a base de quién seduce más al consumidor. Y en ese camino China ha estado venciendo todos los obstáculos a nivel económico. Se ha convertido en la potencia mundial en términos económicos. Competitiva y de desarrollo. Entonces, en el término de la hegemonía que Estados Unidos tenía por el problema de la Guerra Fría, de que cualquier protesta podía, en nombre de asociarla con el comunismo, darle licencia para ello hacer 50 intervenciones o injerencias en naciones en el tiempo de su predominio. Ahora no hay ese pretexto de la Guerra Fría. Ahora, mira, como a pesar de lo que está pasando en Europa, con el conflicto Ucrania-Rusia, Estados Unidos y los europeos tienen que actuar apoyando a Ucrania, no se atreven a invadir ni a decir, porque esos tiempos pasaron. Y el hecho real de que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía norteamericana es poner los ojos en lo que pasa en América. Chile, Bolivia, Brasil, porque Lula volverá al poder. Sí, ciertamente. Lo que está pasando en Honduras, en Perú, Colombia. Te dice entonces que ya no hay esa manipulación de la hegemonía política en América Latina, que el dólar, que era el instrumento fundamental, el dólar, se ha ido desvalorizando a los ojos del mundo, aunque la gente no lo entienda. El dólar era la expresión de la hegemonía mundial de Estados Unidos, pero el dólar ahora no es, ni en China, ni en Asia, es un valor. De Europa. Y Europa tiene un compromiso de desarrollar su propia moneda. De hecho, la mitad del mercado del dólar se ha perdido. Y como tú expresas su desvalorización, es viendo que una onza de oro vale casi $3,000 y en los años 70 costaba 34. Entonces, hay una demostración en la que ya no puede pensarse en el monopolio terrorífico de quien tenía el control de las amenazantes armas atómicas. El único que la ha usado es Estados Unidos y Japón, pero ellos saben que China, que la India, que Irán tienen ahora recursos y eso impone más la negociación que la confrontación. Que Rusia también la tiene. Claro. Entonces, desde ese ámbito, hay una modificación en la estructura del mundo. Y por otro lado, está el peso de la tecnología, que ha creado una población más al día, más informada, en la que tú puedes conseguir en tiempo real lo que pasa en China o en África sin pedirle a un intermediario. Y eso hace que tengamos una población con más potencialidad de entender sus intereses, con una base que rompió aquella época en que la orientación era un monopolio de grupitos y de círculos. Entonces,
Esta es una sociedad nueva, en una economía diferente, con un marco político también nuevo. Ahora, proyecta esas tres vainas aquí para que todo un proyecto dominicano. En ese contexto, ¿qué se puede hacer en República Dominicana desde un movimiento progresista de izquierda unificado? A la luz de eso hace falta en primer lugar la visión. Debía hacerse seminarios internos tratando de conseguir una visión. Incluso este gobierno que está ahí se comprometió a refundar el país, hacerlo de nuevo, y organizó 12 reformas. Y las 12 reformas las trajo y ofreciéndose a los otros, hicieron 15 temas que están ahí, que van a tener que comenzar a sacar, a ver qué se propone de entendimiento. Porque no podía pensarse simplemente en relevo político sin darse cuenta que este país estaba desfasado, que había que rehacerlo. Y es verdad, hay que refundar el Estado dominicano, hay que rehacer la nueva institucionalidad de la política, y eso implica renovar profundamente la relación con todos los sectores. Bueno, Fafa Tavera planteó eso hace muchos años, refundar la República. Claro. Fue una propuesta que se hizo. Y ahora, política. En los años 90, y ahora yo sé que no solo es un problema de aquí, comienza a ser planteado en otros países, porque lo de Honduras es llamativo. La presidenta ha dicho que su papel es refundar a Honduras. Y eso hace que veamos que el desafío es la actualidad. ¿Cómo podemos hacerlo? No es basada en la memoria ni en el recuerdo que tú puedes hacer una actualidad que te consiga. Y ahora hay más base para tú hacerlo. Y si las fuerzas conservadoras se oponen a las propuestas de reformas institucionales que ha planteado el gobierno y el presidente Luis Abinader, lo más probable, ¿qué se puede hacer con eso? Insistir en que los cambios son inevitables. Incluyendo la Constitución de la República, que no quieren ningún cambio en la Constitución. No, ellos quieren que todo se quede igual, porque además este cambio ha permitido que ellos consoliden su vínculo con el Estado. Nuestro gobierno, mi gobierno, el que yo he ayudado a construir, es fundamentalmente un gobierno empresarial. Y desde ese ámbito, el vínculo con los empresarios ha tenido un tratamiento privilegiado. Ahora, frente al conocimiento público, hay que hacer un ajuste. Ese gabinete responde al empresariado. Desde ese punto de vista, el gobierno tiene que recurrir a su idea de refundar el Estado. Tiene que apoyarse en ese compromiso que hizo, no lo puede olvidar. Y aunque su naturaleza social es venir del empresariado, tiene un compromiso con esa idea de rehacer este país. Y eso no puede hacerse ignorando que no puede ser monopolizada la economía como ahora por un pequeño círculo empresarial. Se nota, hay evidencia de que está ocurriendo que los ricos del país son los que están teniendo mayor influencia en las decisiones oficiales. Nadie tiene duda. Nadie tiene duda. No, eso está así. Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes que ver, este es un gobierno, nosotros tenemos como Estados Unidos una situación muy especial. Estados Unidos es nuestro mejor mercado. De allá vienen los turistas, de allá vienen los inversionistas, de allá vienen las remesas, que es una dotación. Y desde ese punto de vista, Estados Unidos es nuestro primer mercado. La tradición que ha sido nuestro primer control es el norteamericano, que en esas realidades nuevas afirma su hegemonía sobre nosotros. Entonces, yo entiendo que el gobierno reconozca que hay que defender el mercado como Estados Unidos. Pero en un tipo de apertura al que uno se refiere, donde ya el problema es la competitividad, tú no puedes estar de espalda a la expansión del mundo. A China, a lo que pasa Japón, en Europa, en Asia, a lo que está pasando en América. Es con una noción que obliga a que haya una política menos sumisa en la dirección política del país. Menos sumisa. ¿Que la política ha sido de sumisión a Estados Unidos? Claro, y desde ese punto de vista, ahora, defendiendo la relación con Estados Unidos, porque yo no estoy fomentando una hostilidad, defendiendo, tenemos que entender que hay un desafío de un nuevo rumbo. Yo quisiera ver este país en una relación ahora con Chile, con Bolivia, con Honduras, con lo que está pasando en Colombia. Pero la mantenemos, esas relaciones se mantienen. Se mantiene la relación, pero el vínculo es con Costa Rica y con Panamá y nosotros. Porque hay una propuesta que se hizo ahí en ese sentido. Sí, pero esos tres, ¿qué representan esos tres juntos?
una base de apoyo para esa hegemonía norteamericana. Y yo insisto, no estoy con el antiimperialismo tradicional y el desconocimiento de Estados Unidos. Lo que estoy es con el reconocimiento que hay un cambio donde a ellos mismos están cambiando. Pero parece que esa propuesta de estos tres gobiernos se generó por iniciativa del gobierno dominicano y está vinculada, aunque no se diga, con el tema haitiano. Y la respuesta que el gobierno dominicano quiere que ofrezca Estados Unidos a la inestabilidad política y el riesgo de violencia generalizada. No quiero que se nos vaya el tiempo sin hacer una referencia a Haití. Perfecto, adelante. Tú tienes un hecho. Haití obliga a replantear la política dominicana. Sí. Estados Unidos nunca había permitido que le cogieran 18 personas en un estado dependiente y no ingirió, no se metió en eso, porque Estados Unidos no quiere cargar con la herencia de Haití. Ellos quisieran que fuera subida por nosotros, aunque no lo confiesen. Y por eso hay que replantear la política dominicana frente a Haití. Yo apoyo esa frontera que está reconstruyéndose ahora con toda esa nueva pared. Pero hay que regularizar el hecho con Haití por un detalle. La economía dominicana tiene en la construcción su principal actividad y está basada en la fuerza de trabajo haitiana. La sociedad dominicana tiene en la agricultura también un soporte de la fuerza haitiana. Y aunque está lleno el país de inmigrantes sin papeles, hay una situación de la explotación de la fuerza de trabajo haitiana en el país. De esa mano de obra. De esa mano de obra. Sí. Entonces hay la agroindustria, la construcción. Hay que regularizarla y no es un problema solo de represión, es de replantear el problema. Porque en el fondo, hasta Estados Unidos cuando no tiene trabajadores como ahora, abre un incremento de traer. Sí. Nosotros tenemos que manejar con más racionalidad el problema migrante haitiano y discutirlo, porque hay otras características. Haití es, después de Estados Unidos, nuestro mejor mercado. Es decir, hay intereses reales entre Haití y nosotros. Y en ese ámbito, aquí no ha estado clara la política oficial y estatal frente a Haití. Ahora hay que definirla. Así como estamos hablando de definir el rumbo, reconociendo nuestra relación privilegiada con Estados Unidos, pero no aceptando la dependencia tradicional que hemos tenido frente a ellos. Así como en Haití no podemos ignorar el papel y los dobles campos. Pero no podemos olvidar que en Haití hay una situación de violencia, asesinaron un presidente, de anarquía, inestabilidad, anarquía, hay una situación de incertidumbre. Pero los dominicanos debiéramos ser los promotores en las Naciones Unidas de una injerencia del mundo en ayudar a haitianos. ¿Los haitianos? Lo rechazan. No es un problema. Una injerencia. Pero el problema es sencillo. Las Naciones Unidas deben intervenir en Haití. Ya intervinieron. Sí, pero intervinieron y hubo un problema de cólera. Intervinieron a medias. El nivel de decomposición de Haití no es verdad que lo va a recuperar Haití. La decomposición que hay, que no hay autoridad, que no hay Estado, que estamos asistiendo a una estructura de bandas. ¿Bandas? Está ahí. Entonces la pregunta, ¿podemos ser indiferentes nosotros como vecinos a que eso se descomponga en ese orden? Nosotros tenemos que hacer una promoción mundial de que hay que poner atención y apoyo a Haití. Atención y apoyo a Haití. Debíamos tener una campaña mundial de conseguir una atención y apoyo a Haití para ver si puede, Salvador ha enfrentado por su presidente Bukele. Bukele, sí, a las maras que heredó. En Haití no hay un Bukele. Entonces, hay que tratar de ver cómo esto cambia. Fafa, muchas gracias por esta brillante conversación. Y digo brillante no por mí, sino por ti, por tu lucidez y por la interpretación que le ha dado y este análisis sobre los fallos que hemos tenido en la izquierda, en la política progresista, digamos, de República Dominicana. Aparte de tu gran reconocimiento a dos personas importantes del país, a Maximiliano Gómez y a José Francisco Peña Gómez. Muchas gracias, Fafa, por esta conversación y muchas gracias a ustedes por la compañía. Tú sabes que